Buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Como todos los viernes, nos encontramos aquí para estudiar la palabra de Dios. En esta noche vamos a hacer un especial entre libros. Siempre hacemos esto. Entre los diferentes libros que estamos estudiando, hacemos un especial. En esta noche queremos llevar el tema Jesús y la mujer. Como estamos en el mes de marzo y escasos 3 días se celebró el Día Internacional de la Mujer, hemos querido en esta noche hacer una reflexión acerca de cómo el Señor Jesucristo se relacionó con las mujeres. Y hay que tener en cuenta que en la época del Señor Jesucristo, el siglo I, la mujer era considerada nada. Era considerada una pertenencia, un objeto del hombre. Y vamos a darnos cuenta cómo Jesús le cambia la dinámica a este pensamiento, rompe los esquemas de una sociedad altamente machista, altamente patriarcal, altamente inmisericordia. Recordemos que el Evangelio nace y se desarrolla en el Imperio Romano, uno de los imperios más duros, más crueles y que tenía la noción militar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y para la cultura judía, la mujer, desde la caída, se había convertido en un objeto del hombre, en un ser indeseable que solamente servía para 2 cosas según ellos: para parir, para hacer las cuestiones domésticas y servir como esposa para dar placer. Para eso servía la mujer, según el pensamiento hebreo, según el pensamiento judío. Y a todo eso Jesucristo viene a romper cadenas, viene a destruir esquemas, viene a destruir prejuicios. Y viene a enseñarnos realmente cómo debe ser la relación entre los hombres y las mujeres. Vamos entonces a hacer la oración de invocación al Espíritu Santo para que todo lo que nosotros en esta noche reflexionemos, hablemos, sea a la luz de Él, a la luz del Consolador, a la luz del Paráclito, único Maestro y único guía verdadero con respecto a la palabra de Dios y su interpretación, porque es Él el que la inspiró y la llevó a esos hombres que eligió para que escribieran lo que Dios Padre y Dios Hijo querían que quedara por escrito. Y que nuestra amada Iglesia Católica, desde su fundación en el año 33, ha venido enseñando en su doctrina. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos nuevamente estar aquí presentes. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la salud, por el trabajo, por la familia, por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros. En esta noche queremos que el Espíritu Santo tome posesión de nosotros y que a través de nuestra boca pecadora, de nuestra boca mortal, de nuestra boca débil, insignificante, ante su grandeza y majestuosidad, Él sea quien la purifique y sea quien hable. Que nosotros solamente seamos dóciles, prestadores de nuestra voz y de nuestro entendimiento. Que sea el Espíritu Santo guiándonos, abriéndonos la mente para salir de todos esos prejuicios, de todos esos pensamientos prefabricados, que más que todo provienen de mandamientos de hombre, y que podamos conocer realmente
la voluntad divina. Que en verdad podamos conocer, Señor, cómo quieres que seamos, cómo quieres que nos comportemos, cómo quieres que pensemos y vivamos en este mundo. Alabado sea tu gloria, alabado sea tu reino. Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Padre Santo. Y líbranos de todo mal. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Porque si nosotros comenzamos a ver la sociedad actual, prácticamente después de 2000 años, no ha cambiado casi nada. Todavía el hombre sigue creyendo que la mujer es objeto que le pertenece. Y a diario podemos ver nosotros los abusos, los feminicidios, los maltratos físicos, verbales y psicológicos que los hombres, en nombre de un falso machismo, le propinan a sus novias, a sus esposas, aún a sus amigas, a sus madres, hermanas, y violan hasta a sus hijas y sus nietas. ¿De dónde procede eso? Eso procede de un pensamiento vengativo. Todo lo que yo diga acá voy a tratarlo de decir de la forma más lógica, racional y a la luz de la palabra de Dios y de la fe. No como un fanatismo. No soy feminista. No, señor. Sino que quiero transmitir lo que realmente el Señor siempre ha querido y lo que el Señor, la maravilla que el Señor ha hecho, para que nosotros podamos transmitir a las nuevas generaciones, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes y aún si es posible a nuestros adultos, lo que realmente debe ser la convivencia entre el hombre y la mujer, según Jesucristo. Quiero empezar diciendo, vamos a leer dos textos bíblicos muy importantes, que no estaban aquí, pero que son muy importantes para entender este tema. El primero de ellos es la creación del hombre y la mujer, que se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 29. Vamos a leerlo. Dice: entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando Dios de crear al hombre, y al hombre como humanidad. ¿Sí? Como humanidad. El ser humano. Hagamos al ser humano a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. O sea, tendrá dominio sobre todo. Cuando Dios creó al hombre, los creó a su imagen. Dignidad que Dios le está dando a esta nueva criatura llamada hombre o humanidad. Y fíjense lo que dice: varón y mujer los creó. Varón y mujer los creó. Los creó sí, a la misma dignidad. No que creó al hombre de igual a imagen y semejanza de Dios y después la mujer la creó por ahí como otro animal. No, a ambos los creó con la misma dignidad de la imagen de Él. Y eso es muy importante. Luego, y les dio su bendición. A los dos los bendijo. No bendijo solamente al hombre. A los dos los bendijo. Tengan muchos hijos. Llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Después les dijo: miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan su fruto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces empezamos nosotros con una primera premisa. Dios creó al hombre y a la mujer en igualdad de dignidad, imagen y semejanza de Él. Que haya primero creado al hombre
y después del hombre creó a la mujer. Digamos que eso nos lo dice el capítulo 2 del Génesis, es más detallado. Pero tienen igual de dignidad, son igual ante los ojos de Dios. Y antes de la caída, en la creación, Dios les da una orden, les da autoridad a ambos y les da poder de procrear. Esto le permite a los dos poder ejecutar la orden de Dios. Multiplíquense, tengan muchos hijos, pueblen la tierra. Y el hombre no podía obedecer y ejecutar esa orden sin la mujer. Y la mujer no podía ejecutar esa orden si se necesitan mutuamente. Para poder cumplir todas las órdenes que Dios le había encargado desde el principio, cuando tenían la dignidad de Dios, a los dos los bendijo, a los dos le dio la misma dignidad y los dos se necesitaban mutuamente para poder ejecutar lo que Dios les había ordenado. Eso es fundamental. Dominar el mundo, administrar a los animales, multiplicarse, todo eso, Dios les dio la orden a los dos, y los dos en igualdad de dignidad, pero con diferentes roles, podían cumplir y obedecer a Dios. ¿Dónde viene el problema? ¿Dónde surge el problema? El problema surge en la caída. En la caída, que vamos a leer en el capítulo número 3 del libro del Génesis, se nos explica dónde viene el resentimiento y la búsqueda del hombre de siempre echarle la culpa a la mujer de todas las cosas malas que pasan en el mundo. ¿Dónde surge esa diferenciación de dignidad? Cuando el hombre se vuelve más que todo un ser despiadado contra su compañera y comienza el proceso de machismo y patriarcado bastante denotado. Vamos a leerlo, dice Génesis capítulo 3, versículo del 1 en adelante, dice: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, ahí es donde está el problema. El demonio, el diablo, escogió a la mujer porque pensó que era más manipulable y que era más débil que el hombre, que la podía seducir y engañar más rápido y mejor que al hombre. Porque el hombre había tenido una mejor relación, una relación más profunda con el Creador, al ser el primero creado. Una astucia del demonio, ¿verdad? Y le hace una pregunta utilizando la palabra de Dios. Dice: así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Eso es lo que se le había enseñado a ella. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto. Ya Satanás comienza a mentir. No morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. ¿Verdad? Ahí es donde surge el problema. Entonces, en ese momento, la mujer vio, tengan en cuenta estos verbos, porque al final de la reflexión nos vamos a dar cuenta por qué son importantes. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. O sea, la primera que tuvo contacto con el pecado fue la mujer. El primer ser humano, o la primera criatura que tuvo contacto con el tentador y que tuvo contacto con el pecado fue la mujer. ¿Sí? Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. La primera que pecó fue la mujer.
Luego le dio a su esposo y él también comió. Ella le dio a él, lo hizo pecar, lo hizo pecar. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Sintieron vergüenza. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. El hombre comenzó a sentir miedo, comenzó a sentir vergüenza, comenzó a sentir culpa y se vio desprotegido. Fíjense todo lo que empezaron a sentir cuando pecaron. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó, fíjense, esto es típico. En pleno siglo XXI pasa lo mismo, no ha cambiado nada. El hombre, en vez de responsabilizarse y decir, sí, comí, te desobedecí, lo que hace es que busca echarle la culpa a otro, se lava las manos. Y miren a quién le echa la culpa. La mujer, ¿qué me diste? Por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Aquí el hombre típico le está echando la culpa a dos personas. A la primera persona que le está echando la culpa es a la mujer. Y de ahí en adelante va a nacer un resentimiento que se va a convertir en una misoginia, que da lugar a los celos enfermizos y tóxicos y a los feminicidios, a los abusos, a los atropellos. Y dos, le echa la culpa a Dios. Es tan sinvergüenza que es capaz de echarle la culpa a Dios. Porque cuando él dice, la mujer que me diste como compañera, está diciendo, tú me pusiste la tentación. Si tú no me hubieras dado la mujer, yo estuviera bien, según el raciocinio de Adán. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ojo esa pregunta, porque es muy importante. Dios le pregunta a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Ella también le echa la culpa a otro, al diablo. Entonces Dios le dijo a la serpiente, a la mujer le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Y ahí, mejor dicho, le dieron la papaya al hombre. ¿Sí? Luego viene, ya cuando el hombre recibe la sentencia de Dios, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo lo harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. Y así sigue el proceso. ¿Por qué hice estas dos lecturas? Porque es el inicio, es el origen del mal que se generó en la raza humana. El pecado es tan poderoso y tan peligroso que no solamente separó a Dios del hombre, sino que separó al hombre de la mujer. Y Cristo va a venir a restaurar en primera instancia al hombre con la mujer y después a los dos con Dios en la cruz del Calvario. Porque el plan de salvación lo que busca es restaurar todo al origen. Dios quiere que todo vuelva a ser como en el paraíso. Y por eso tiene que restaurarle la dignidad a la mujer. Y para eso, ahí vamos a empezar entonces nuestro estudio bíblico de esta noche. Cuando Dios
engendra a la Virgen María o a María de Nazaret sin pecado original, comienza el proceso de transformación de la mujer. María es la primera mujer que nace sin el pecado original desde Eva, rompiendo ella en su cuerpo y en su ser la maldición sobre Eva. María es la nueva Eva, como decimos los católicos, y rompe con su nacimiento y con el dogma de la Inmaculada Concepción la maldición que había sobre la mujer. Ya la mujer mariana no tiene que sentirse avergonzada, ni tiene que sentirse menospreciada ni por Dios ni por el hombre, porque una mujer nació sin pecado. Y no solamente eso, esa mujer es tan importante que Dios le encargó lo más preciado y hermoso, lo más valioso que el Creador tiene, su Hijo amado. Una mujer ejecutó el plan más importante, la tarea más importante de todo el plan de salvación, además de la cruz, lo ejecutó una mujer. ¿Y cuál fue? Prestar su carne pura e inmaculada para que el verbo se encarnara. Y lo llevó en el vientre durante 9 meses. Durante 9 meses ella cuidó del Cristo. Y el Cristo fue formándose su cuerpo para luego nacer, que es lo que celebramos en la Navidad, y de ahí en adelante poder crecer hasta llegar a ser el hombre que es nuestro Rey y nuestro Salvador. Por eso la primera mujer con la cual nosotros vamos a identificar a Jesús es con su madre. ¿Cuál es la relación de Jesús con María? No es una relación despótica, no es una relación distante, no es una relación como los no católicos expresan, de que María simplemente sirvió para engendrar a Jesús y ya. No, Señor. Vámonos a el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11, la boda de Caná. Cómo María es importante en el ministerio de Cristo y cómo Cristo tiene en cuenta sus peticiones para hacer los milagros. Dice, la boda de Caná. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús. Aquí el apóstol Juan, el evangelista Juan, coloca a María como la principal. Como la principal del relato. Dice, la madre de Jesús estaba ahí. Era la invitada principal. Y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino. Y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Estaba pendiente, sabía cuáles eran las tradiciones, sabía la importancia en las bodas judías del vino para la pareja. Y como una buena madre y como una buena hebrea judía, estaba pendiente de lo que le estaba pasando a la pareja. Y va donde su hijo, sabiendo muy bien por fe, recordemos que es la primera discípula del Señor, que él podía intervenir y arreglar el problema en que se había metido la pareja, sin que siquiera hace yo cuenta. Dice, ya no tienen vino. Jesús le contestó de una manera decente, cumpliendo el cuarto mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre. Le dice, mujer, él siempre identifica a su madre como la mujer, así como en el Génesis, Dios identifica a la mujer. No le dice Eva, la llama mujer. Aquí el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, que es Jesús, siendo Dios, también la identifica a ella como mujer.
mujer, ¿por qué me dices eso? O sea, yo soy un invitado. Yo soy un invitado, ¿por qué me hablas de ese asunto? Mi hora no ha llegado. Todavía. Pero ella, sabiendo el corazón de su hijo y sabiendo del poder que tenía, le dijo, el versículo más poderoso de la Virgen María en toda la Biblia: hagan todo lo que Él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja habían de 50 a 60 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, fíjense, Jesús obedeció a su madre. Jesús honró a su madre. Jesús no desobedeció a su madre ni dejó en ridículo a su madre. Él le dijo, sí, hey, madre o mujer, ¿por qué me estás diciendo eso si yo soy un invitado? Eso lo tiene que tener pendiente son los organizadores de la fiesta. Pero ella sabía el problema que se metía la pareja por no tener vino e interviene y le dice, no tienen el vino, hijo. Así lo hacen nuestras madres a veces cuando nos dicen que hay una persona necesitada y la madre de uno le dice, hijo, esta persona necesita de tu ayuda, y uno le dice, mami, pero yo no tengo plata, no me han pagado, hijo. Y uno viene y hace el esfuerzo y es caritativo. Así está haciendo María. Y Jesús sigue la orden. Y aunque no era el tiempo de Jesús, el tiempo de Jesús empieza con este primer milagro por intercesión de su madre, que él amaba muchísimo, que ama muchísimo, ¿verdad? Llenen el agua hasta de estas tinajas. Las llenaron hasta arriba y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. El mejor vino es el de Cristo. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa. El primer milagro que hizo Jesús en su ministerio lo hizo por intercesión de la Virgen María, su madre. Así era de importante María para Jesús, que ella le da inicio a la vida milagrosa, al misterio milagroso de Cristo. Y miren lo que sigue diciendo el evangelista Juan. Esto hizo Jesús en Caná de Galilea. Fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Por eso es que nosotros decimos que María nos lleva a los pies de Jesús. Siendo nosotros discípulos, nosotros somos llevados por la Santísima Virgen María a los pies de Jesús. Jesús es el que hace el milagro. Jesús es el poderoso. Jesús al final es el que da la orden de que se hagan las cosas. Pero ella, si no hubiera estado pendiente de la pareja, si no hubiera estado pendiente de las tradiciones, esta pareja hubiese quedado en ridículo y se hubiera dañado el matrimonio. Fíjense la importancia. Entonces, Jesús siempre tuvo a su madre en un lugar muy importante. No, María no es cualquier cosa para Jesús, es la mujer que permitió que él viniera a este mundo y pudiera cumplir el plan de salvación. Vámonos ahora, ¿cómo termina esa relación? ¿Cómo termina esa relación terrenal antes de la muerte de Jesús? Vámonos a Juan 19, capítulos del 25 al 27. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Así como en el primer milagro del Señor
y del inicio de su vida gloriosa, de su ministerio glorioso aquí en la tierra, al final de su ministerio glorioso estaba su madre, a los pies de la cruz. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena, que va a ser muy importante más adelante. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, recuerden que cuando Jesús le habla a los discípulos, le habla a la iglesia, nos habla a nosotros. Y nosotros somos los discípulos amados del Señor. Ahí tienes a tu madre. Es una orden de Cristo en la cruz del Calvario. Tú, cristiano católico, ella es tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto en el principio de su ministerio como en el final de su ministerio terrenal, la Virgen María estuvo cerca del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué decimos que María no tuvo más hijos? Vuelvo y repito, en el siglo I, la cultura judía tenía a la mujer como nada. Si una mujer no estaba al lado de un varón, quedaba en la completa mendicidad, no tenía representación, no tenía derechos, no tenía voto, no tenía nada, quedaba en la mendicidad absoluta. Cristo, un varón judío del siglo I, sabiendo muy bien cómo era su cultura, no quiso que su madre, viuda, porque había ya muerto José hace muchos años, y ahora iba a quedar sin un hijo, su hijo varón, porque él iba a morir y después iba a ascender al cielo, iba a quedar completamente desprotegida. ¿Y cómo iba a ser posible que el arca de la nueva alianza, la Inmaculada, la que lo contuvo a él durante 9 meses y lo crió durante 30 años, iba a quedar en la mendicidad? Nada que ver. Dios no es desagradecido. Y es ahí cuando se la concede como madre. Le está diciendo: tú, Juan, y en ti todos mis discípulos, a los que amo, reciban a mi madre como la madre de ustedes y llévensela para acá. Y eso es lo que debemos hacer todos los cristianos verdaderos. La iglesia verdadera de Jesucristo es la iglesia que tiene a la Virgen María ahí presente, que la venera y que la tiene como algo importante. Todo aquello que diga ser cristiano y va en contra de la Virgen María no es la iglesia de Cristo, no son los discípulos amados del Señor, porque solamente los discípulos amados del Señor reciben como madre a la Virgen María y se la llevan para la casa. Vamos ahora a ver Jesús y la mujer adúltera. Vamos a ver cómo el Señor se enfrenta a un dilema: o ser misericordiosos y apoyar el pecado, o ser justos y oprimir al débil, al pobre y al excluido. Vámonos a el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11, la mujer adúltera. Pero Jesús se dirigió al monte de los olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. Estaba enseñando. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer, a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Así como cuando el Señor estaba escribiendo los 10 mandamientos con su propio dedo, pero en unas tablas de piedra. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó. Primero estaba inclinado, después se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. El que esté libre de pecado, comience y le da el primer pedazo. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse. Y los primeros en hacerlo fueron los más viejos, los ancianos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó, fíjense, le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Ahora, vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es uno de los textos por los cuales yo vivo enamorado de Cristo. Esta es una situación bastante difícil y dura. En primera instancia, el Señor está enseñando su nueva doctrina. Y los maestros de la ley, los duros, los hombres que tenían privilegios hasta decir no más, eran hombres, eran judíos, eran los gobernantes del pueblo de Israel después de los romanos, tenían privilegios y prestigio. Llevan a una mujer, dícese que encontrada en pleno adulterio, infraganti. Pregunto, ¿dónde está el hombre con el que estaba adulterando? ¿Por qué la llevan solamente a ella y no llevan también al hombre? ¿O es que acaso es la mujer la que adultera y el hombre no? ¿O es que la mujer estaba adulterando ella consigo misma? Fijémonos aquí que como los fariseos y maestros de la ley, en su afán de destruir a Cristo, lo que hacen es tomar a lo que ellos pensaban era el eslabón más débil, una mujer, para que él la juzgara, y así a través del juzgamiento de él no solamente se pudieran deshacer de ella, que no les importaba la suerte de ella, a ellos no les importaba la suerte de ella, ellos solamente querían tener un pretexto para hablar mal de Jesús y para hacer quedar mal a Jesús. Pero Jesús, en primera instancia, lo que hace es que guarda silencio. Su sabiduría, él lo que hace es que hace que ellos haya un silencio para que comience el proceso de autoevaluación. Los para, los frena con su silencio, los ignora por el momento. En ese momento, él no la mira a ella, la tienen ahí aprisionada, sometida, pero él está actuando con su silencio. Y comienza a escribir la ley, tal vez, así como escribió en el monte Sinaí la ley en tablas de piedra. Y qué jugada tan maravillosa. Cuando ellos siguen insistiendo, él les dice entonces: revísense sus propios corazones. Y si ninguno tiene pecado, júzguela y condénela.
Eso es lo que está diciendo el Señor. Los iguala a ella. Ustedes me la traen porque ella es pecadora. Yo les recuerdo a ustedes que ustedes, varones, también son pecadores. Y el que me diga que no, se mete en un lío. Porque según la ley, todos somos pecadores. Eso es lo que hace Jesús. Hace que ellos se revisen propiamente. Hacen que ellos no miren hacia afuera, hacia ella para destruirla. Sino que miren hacia adentro los hombres, los privilegiados, los poderosos. Y se den cuenta que son igual de débiles que ella, igual de pecadores que ella, que están en la misma condición que ella. Y es ahí cuando cada uno comienza a retirarse. Desde los más ancianos, claro. Porque los más ancianos sabían que no podían decir que no tenían pecado, porque entonces a ellos los apedreaban. Y se van yendo. Y qué hermosa situación. El Señor, cuando ve la oportunidad, lo que hace es que se levanta en su dignidad de Dios y le hace la pregunta. Así como Dios le preguntó a Eva: mujer, ¿qué hiciste? Aquí Él le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te ha condenado. Y luego le restaura su dignidad de ser humano, su dignidad de hija de Dios. Y la perdona. Y destruye el pecado en ella. Lo destruye. Ese es el poder de Cristo. Jesús le hace la confesión. Ese es el sacramento de la confesión. Ahí Cristo confesó a la mujer y la absolvió de todos sus pecados. Y él le dice la fórmula de la confesión: ve y no peques más. Y la libera, y la dignifica, y la salva, y la iguala a los hombres. Hay una igualación. Ellos se sentían superiores a ella, y él vino y los bajó así, rapidito, con una sola frase y en silencio. Les recordó que también eran polvo y que en polvo se iban a convertir. Entonces vemos como aquí Jesús es misericordioso con la mujer y la absuelve. Qué maravilloso era. Esa mujer, me imagino yo, que en ese momento debió sentir un alivio y debió ver el rostro misericordioso de Dios y debió amar a Jesús de ahí en adelante. Y su fe, me imagino yo, se volvió poderosa. Vamos ahora con la mujer samaritana. Cristo y la mujer samaritana. Vámonos a San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 42. Vamos a leerlo. Dice: los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Jesús no bautizaba, sus discípulos. Entonces fíjense cómo se ve aquí la Iglesia católica. Jesús es el Señor, el sumo sacerdote que está en el santuario celestial, está en el cielo. Pero los que bautizan son sus sacerdotes, los discípulos, el clero de la Iglesia católica. Dice: cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, o Samaria. De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer, los varones. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo: un varón judío a una mujer samaritana. Primero, era samaritano, y dos, era mujer. Era, mejor dicho, los judíos nada que ver, ni con mujer y mucho menos Samaria, o de samaritana, perdón. Y es más, ella lo reconoce, ella sabe y conoce muy bien el desprecio y conoce muy bien la exclusión que tiene con respecto a un varón judío. Dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Ella reconoce la diferenciación de género
que existía entre el hombre judío y del pueblo judío y de los pueblos samaritanos. Jesús le contestó: si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Jesús no entra a cuestionar ni a refutar la diferenciación, sino le dice: yo soy Dios, y si tú supieras que yo soy Dios, me pedirías lo que estás buscando y no has encontrado en tu vida, que yo te lo quiero dar. ¿Sí? Jesús destruye esa diferenciación y la trata como hija. Sabe que está necesitada, sabe que toda su vida ha buscado algo que no la llena, que no la sacia. Ya él lo sabe y está dispuesto a dárselo sin importar que es mujer, sin importar que no es judía. Dice, la mujer dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestros antepasados Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó: todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. Ese es el Espíritu Santo. Porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. La mujer le dijo, fíjense que en todos estos textos vamos a encontrar que se va a repetir la historia de que la mujer se encuentra ya no con el tentador, ya no con Satanás, ya no va a escuchar las palabras engañosas del diablo ni de la serpiente, sino que la mujer va a tener un encuentro con Dios, va a hablar con Dios, va a escuchar la palabra de Dios y va a recibir ya no la fruta del árbol de la ciencia del bien y el mal, sino que va a recibir la fruta del árbol de la vida y va a recibir el agua viva, que es Cristo Jesús. Ya, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacar agua. Ya no es el fruto prohibido. Ya la mujer se acerca a la fuente del agua viva, ya no a recibir desobediencia, sino a recibir amor, sanación, bendición, que es el único que la da es Jesucristo. Jesús dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve acá. Marido, Adán, marido de Eva, ves y llama a tu marido. ¿Recuerdan que ella le dio de comer a su marido? Piense. La mujer le contestó, ahí fue sincera: no tengo marido. Y Dios lo reconoce, Jesús lo reconoce. Jesús le dijo: bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó y le revela algo maravilloso. Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni a ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo. Y cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo, le hizo una revelación. Ese soy yo, el mismo que habla contigo. Y escuchemos esto. En esto llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaban conversando con ella.
La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí nosotros podemos ver cómo Jesús comienza a restaurar esa imagen de ese acercamiento que tiene la mujer, ya no con el tentador, ya no con la tentación, ya no con el pecado, sino con la verdad, con Dios, con el Espíritu Santo. Aquí Jesús le revela la manera de adorar realmente a Dios, no a los hombres, no a un hombre, sino a una mujer. ¿Por qué? Porque teológicamente el problema de la fe, el problema de la obediencia y el problema de la adoración surgen cuando Satanás pone a prueba, tienta y hace caer a Eva. Es Eva la primera que duda de Dios. Es Eva la primera que deja de adorar a Dios. Es Eva la primera que desobedece a Dios. Entonces Cristo tiene que restaurar, tiene que recrear. Y es así como su interacción con cada una de las mujeres que estamos viendo es de recrear, de volver a rehacer la relación mujer-Dios. Y es ahí, en este pasaje, o en esta experiencia, en este encuentro que tiene Jesús con la samaritana, que a la mujer Jesús le revela cómo debemos adorar a Dios, en espíritu y en verdad. Vamos ahora a conocer otro milagro muy hermoso, muy acogedor, muy bello. Vámonos a ver a Jesús y la mujer encorvada o la mujer jorobada. Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Dice: Jesús sana en sábado a una mujer enferma. El sábado, el famoso sábado, el sagrado sábado. Un sábado, Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga, y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno, un demonio, la había dejado jorobada. O sea, cómo las enfermedades espirituales se ven reflejadas en las enfermedades físicas. O sea, que un odio, un resentimiento o un trauma puede desencadenar en una enfermedad física. Y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella, impuso sus manos sobre su joroba. Y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar. Pero el jefe de la sinagoga se enojó. El jefe de la sinagoga, hombre judío, jefe de una sinagoga, un privilegiado, que me imagino yo que estaría sano, se molestó porque habían curado a una mujer enferma, jorobada y sobre todo maldita, porque estaba poseída por un demonio. Fíjense cómo los privilegiados muchas veces ven el mundo y se quejan desde su privilegio. Entonces, fíjense lo que dice: pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús había sanado en sábado. Y dijo a la gente: hay 6 días para trabajar. Vengan en esos días a ser sanados y no en sábado. El Señor le contestó, yo me imagino el empute y el enojo de Jesús: hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer, y escuchemos muy bien lo que dice el Señor, que es descendiente de Abraham. Jesús aquí le está diciendo a ese hombre y a todos los hombres
Esta no es cualquier persona, cualquier ser, cualquier criatura, cualquier cosa. Esta es hija de Abraham. La está igualando, le está dando la misma dignidad que ellos se ufanaban y ellos se enorgullecían porque eran descendientes de Abraham, los judíos. Jesús le recuerda, esta mujer a la cual yo curé y liberé y dignifiqué, también es hija de Abraham. Y para remate los llama hipócritas. Y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años. Jesús sabía cuánto tiempo había sido encadenada esta mujer. ¿Acaso no se le debía desatar aunque fuera sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus discípulos, sus enemigos quedaron avergonzados, claro. Pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una mujer, en su condición de mujer, de objeto, con todas las exclusiones que se tenía, para remate tenía que estar encorvada, mirando siempre para el piso, sin la oportunidad de mirar hacia el cielo, sin la oportunidad de ver y contemplar la creación, porque siempre tenía que estar mirando hacia abajo, o tenía que estar mirando para su propio cuerpo. No sabemos. El Señor la ve. Así como en el paraíso Dios comenzó a buscar a Adán y a Eva y se le escondieron. Aquí el Señor la ve. Es Él quien la ve. Es Él quien va al encuentro. Es Él quien es motivado por ese amor incondicional que solamente Él tiene y que nos comparte a través del Espíritu Santo. Y es el que debemos desarrollar, quien la ve en su agonía, quien Él ve el corazón de ella, ve su tristeza, ve su angustia, ve su desolación y va al encuentro y ata al espíritu maligno, lo ata con su poder de Dios, lo somete, Él somete al espíritu maligno y la libera, porque es hija de Abraham, porque tiene la misma dignidad de un hombre, de un judío, porque Él vino por todos, murió por todos, negro, blanco, rubios, azules, como negro, cabello cubú, como indio, ruso, ucraniano, pero también sirio, palestino, egipcio, colombiano, venezolano, estadounidense, mexicano, por todos, por todos. Él no tiene acepción de nada de eso. Él todo los creó y por todo dio la vida, hombre y mujer. Entonces vemos aquí cómo Él libera a esta mujer sin importar. Él no está incumpliendo la ley del sábado. Él está cumpliendo realmente la ley del sábado, porque el sábado lo hizo Dios para el hombre, para que el hombre descansara. Esta mujer llevaba 18 años presa, 18 años esclavizada, 18 años sometida por Satanás. Y viene Jesús y le dice, no Señor, esta es mía, yo la tomo porque es hija de Abraham, y la libera. Ese es tu Dios, ese es el ser por el cual tú tienes fe. Vámonos ahora a la mujer sirofenicia, la mujer extranjera, la que no era ni judía, ni de Samaria, ni nada. Era una mujer pagana. A los paganos los judíos los trataban como los perros. Esos perros de los paganos, esos idólatras. Nosotros nos salvaremos. Somos el pueblo elegido por Dios. Somos los non plus ultra. El resto de naciones son los perros. Idólatras. No conocen al Dios verdadero. Nosotros sí. Vamos a ver lo que pasa. Vamos al Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. Dice, la fe de una mujer no judía. De allí se dirigió Jesús a la región de Tiro, que no es Israel, no es para no. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha, dos mujeres,
que tenía un espíritu impuro, al igual que la jorobada, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer va en busca de Cristo. Y no era de Israel, no tenía la fe israelita. Era una mujer pagana, idólatra. La mujer no era judía, sino originaria de Ciro Fenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Ya no era una mujer adulta, una mujer mayor, ¿sí?, sino era una niña, era una joven. Pero Jesús le dijo: deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. ¿Sí? A veces no se entiende muy bien por qué Jesús responde así, y se malinterpreta la palabra de Dios y la actitud de Jesús, así como se malinterpreta las bodas de Canaán cuando dicen de que Jesús le respondió mal a María. No. Aquí Jesús lo que está diciendo es que Él es Mesías de los judíos. Y como les decía anteriormente, los judíos le decían a los paganos, los perros, es que Él hace esa referencia. Pero ella, su fe la lleva a decirle lo siguiente. Ella le respondió: pero Señor, lo reconoce como Señor, lo reconoce como Dios. Hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo, enseguida ya se lo ganó, ya enseguida le quebró el corazón al Señor. Por haber hablado así, vete tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija, ni siquiera le movió. No vimos cuando el Señor espabiló, ató al demonio y lo expulsó. No lo vimos. Así es de poderoso Jesús, que era capaz de someter demonios a distancia. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama. El demonio ya había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos aquí cómo Jesús rompe otro esquema. Mujer, joven, y no era judía. A mí me importa, dice Jesús, que no sea judía. Después que tengan fe en Dios, que tengan fe en mí, y crean que yo puedo hacer el milagro y que puedo transformar su vida, ahí estoy yo. No, que es musulmán, no, que es hindú, no, que es esto. Jesús entra donde lo invitemos. Y vemos cómo aquí el Señor trata a esta mujer que no pertenecía a su pueblo, pero a él no le interesó. Él vio el amor de madre, la desesperación, pero también vio la fe, la astucia con que esta mujer le habló al Señor con respeto. Se arrodilló, se humilló, se anonadó, reconoció que era Dios, muy diferente a Eva, fíjense. Y era pagana, y era idólatra. Pero cuando tú reconoces al verdadero Dios, lo llamas Señor. Ella lo llama Señor. Y fíjense, a pedirle a una persona, a arrodillarse. En el Antiguo Testamento, en la palabra arrodillarse solamente se le hace para Dios. Y esta mujer reconoce la deidad de Cristo. Vámonos ahora, faltarían dos. Jesús y la hija de Jairo y la hemorroisa. Vámonos a Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 42, pero no vamos a leerlo todo. Dice: cuando Jesús regresó a la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga. Este es muy diferente al de la mujer encorvada, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies. Una actitud totalmente diferente a la del man de la jorobada. Y le rogó mucho diciéndole: mi hija se está muriendo. Ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva.
Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba apretujándolo a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años, había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. O sea, estaba en la misma situación que la mujer samaritana. Aquella buscaba su felicidad y que la llenara los maridos. Esta buscaba que los médicos la sanaran, pero la maltrataban y no la sanaban. Entonces ella ve la oportunidad de encontrarse con Jesús, ¿verdad? Y miren lo que ocurre. Cuando oye hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana. Miren la fe de esta mujer. Al momento el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Una condición que solamente la mujer puede tener: la menstruación o el derramamiento de sangre por sus partes íntimas, que la volvían impura según la ley de los judíos. Las mujeres en su momento de menstruación eran impuras y tenían que aislarse del campamento. Esta mujer, me imagino yo, que aunque pareciera que hubiese tenido dinero, se debía mantener aislada porque era reconocida como impura según la ley. Y a través de su fe y de encontrarse con que el Señor llega a restaurarse socialmente y espiritualmente. Jesús, dándose cuenta de lo que se había salido del poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Se arrodilló delante de él en signo de adoración, de reconocimiento de Dios. Y miren lo que pasa. Y le dijo, y le contó toda la verdad, cosa que no hizo Eva. Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada que ya de tu enfermedad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense cómo Cristo sana la condición de mujer. Cómo restaura su dignidad, cómo la restaura, cómo la toma. Dice, ya tú no vas a ser impura, ya tú no vas a tener que estar aislada de la sociedad, ya tú no vas a tener que vivir deprimida, triste, adolorida, desesperada. Sí, me tocaste y sentí cuando el poder salió de mí, pero yo no te juzgo, no te voy a condenar, no te voy a regañar, sino al contrario, te voy a felicitar. Tu fe hizo que ese poder que salió de mí te sanara. Vete en paz. Como le dijo a la mujer adúltera, para la gloria de Dios. Para terminar, vamos a ver a Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18, que ya es el final. Dice, Jesús se aparece a María Magdalena. María se quedó afuera junto al sepulcro llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro. Y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Ella lo iba a buscar. Ella lo estaba buscando. Así como Eva se encontró con Satanás y buscó desobedecer a Jesús, a Dios, ¿sí? María Magdalena ahora está en búsqueda de su Señor, en búsqueda de su Dios.
Jesús entonces le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con él, con el que es mi Padre, que es el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Padre. No Yahvé o Jehová. El nombre de Dios en el Nuevo Testamento que nos lo da Cristo es Padre. Que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor y también les contó lo que Él le había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después que Jesús resucita y está en su cuerpo glorioso, la primera criatura que ve al Señor resucitado es una mujer. Porque el Señor quería restaurar la relación que se había roto en el paraíso. Así como la mujer fue la primera en pecar, la mujer tenía que ser la primera en ver al Señor resucitado, tener el encuentro con el Rey de Reyes. Así como tenía que nacer una mujer sin pecado, llena, como dice Apocalipsis 12, revestida de sol, o sea, revestida de justicia, revestida de gracia. Por eso el ángel Gabriel le dice a María, llena eres de gracia. Y ahí vemos el dogma de la Inmaculada Concepción. Por eso, ustedes mujeres, queridas hermanas en Cristo, enséñenle a sus hijos que ustedes ya no tienen que pagar por el pecado de Eva y por la culpa de Eva. Porque ustedes son hijas de María. Porque ustedes tienen la dignidad ahora de María, que Cristo les restauró. Y lo pudimos ver en estos ejemplos de la palabra de Dios. Me faltaron muchísimos, pero el tiempo no da. Pero esta vez quise compartir esta especial y se ha ido un poquito largo. Pero es importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos varones desde pequeños que la mujer es igual de inteligente, que es igual de capaz, que no le pertenece a ningún hombre. Porque aunque yo tengo esposa, nos pertenecemos mutuamente, pero es una pertenencia en el amor. Yo no tengo derecho a pegarle, no tengo derecho a ultrajarla. Si no funciona el matrimonio, cada uno coge su lado. Sí, hay que hacer lo posible porque los matrimonios funcionen. Pero si no son compatibles, ambos pueden rehacer sus vidas. Ojalá no, porque el Señor quiere que nosotros nos casemos y lleguemos a ancianos juntos, por el bien de la familia. Pero ninguna mujer le pertenece a ningún hombre. Así que todos esos feminicidios y todas esas violaciones, todo ese machismo promiscuo, mujeriego, es del Antiguo Testamento. Un cristiano católico verdadero no es machista, ni es mujeriego, porque respeta desde su madre hasta sus hijas, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por este mensaje tan maravilloso y te pedimos que sea provechoso para nuestras hermanas, pero también para nuestros hermanos. A ti, Madre Santa, muchas gracias siempre por acompañarnos y por bendecirnos y por interceder con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.